Bueno, pues entonces bienvenidos a esta segunda parte, bienvenidas y bienvenidos a la parte de reseña sobre las fases de la contratación administrativa. Pero en la experiencia me ha dicho a lo largo de la enseñanza que me han permitido y que me han honrado en desarrollar en distintas instituciones con respecto a la contratación administrativa, que el mejor mecanismo para recordar o para enseñar incluso por primera vez cuáles son los procedimientos de la contratación es que veamos primero todas las fases y después hacemos un ejercicio. Nada más les decimos, para este tipo de procedimiento dejen todas las fases y para el otro quiten tal o cual fase. Y entonces lo comprendemos muy sencillo. Hacia eso vamos entonces, vamos a ver cuáles son las fases de la contratación administrativa. Y en este sentido la pregunta es, ¿cómo nace una contratación administrativa? Regularmente cuando hablamos de contratación ya nos dicen que está el contrato, que está el cartel y que está la oferta. Pero hablemos aquí desde cero. ¿Cómo arranca una contratación pública? ¿Cómo nace y cómo muere en última instancia también? Y entonces lo primero que debemos tomar en cuenta es que hay un estudio de la necesidad de contratar. Pero ¿qué es esto? ¿Con qué se come? Es muy sencillo. Vean, todo nace de una, disculpen, de una oficina pública en donde tenga la necesidad de un bien o servicio. Por ejemplo, tomemos como ejemplo alguna oficina en donde requieran, una oficina de algún ministerio, el Ministerio de Ambiente y Energía, que requieran comprar papel para la impresión de sus documentos. Entonces resulta que todo empieza de ahí. En la oficina se dan cuenta que se necesita papel. Entonces hacen una solicitud y le dicen al jefe del programa presupuestario, ustedes recordarán por principio de legalidad financiera y derecho financiero, que existe pues todo un ejercicio de estructura en los presupuestos. Si quisieran que hablemos de los presupuestos, les hago una presentacióncita adicional con muchísimo gusto, pero creo que lo manejamos bien. Y entonces resulta que se le pide al jefe de la oficina o al jerarca, al superior o al jefe del programa presupuestario, se le manda una nota diciéndole, mire, nosotros, la oficina tal, necesitamos papel, necesitamos tantas cantidades de papel. Esa solicitud de papel debe estar, por lo menos en términos genéricos, debidamente introducida en la planificación general de compras, en el plan anual de compras de la institución. Y entonces, estando ahí, ese requerimiento de papel, por lo menos en términos genéricos, existe el deber del jefe del programa presupuestario de justificar la necesidad. No solo tiene que decir que queremos papel, tiene que decirse por qué se necesita ese papel, en el ejemplo que estamos desarrollando. Para eso hay un elemento importante. Tenemos que saber dos cosas. Si nosotros vamos a comprar algo que ocupamos como personas físicas en el ámbito privado, nos encontramos con una realidad. ¿Qué es lo primero que hacemos? Detectamos la necesidad. Lo mismo pasa en la administración pública. ¿Qué es lo segundo que hacemos? Lo primero que nos preguntamos es, bueno, ¿lo podré comprar? Y para saber si lo podré comprar, hay una segunda fase. Y es decir, bueno, ¿cuánto costará? Y entonces tenemos que averiguar cuánto cuesta. En las instituciones públicas se hace como un sondeo de mercado. Algunos van a ciertas tiendas a revisar precios, otros piden proformas para saber cuánto puede eventualmente costar el bien que estamos necesitando. Una vez que tenemos la idea de cuánto cuesta, entonces debemos saber si tenemos presupuesto. Y debemos entonces pedir que se certifique a la entidad, a la dirección financiera, por ejemplo, a que se certifique si tenemos dinero para esa contratación. Es decir, dijimos que había una necesidad, se hizo un sondeo para saber aproximadamente cuánto cuesta ese bien, y lo segundo es decirle a la dirección financiera, mire, tenemos esa cantidad de dinero para comprar papel. Y en este sentido es muy importante hacer una reseña básica, que ha generado, la verdad es que errores e inconvenientes a lo largo de la historia en materia de contratación y que es algo sencillísimo y muy lógico. En los presupuestos de las instituciones públicas existen partidas y esas partidas tienen un monto de dinero en genérico. Por ejemplo, una partida dice compra de papel para la institución. Digamos que dice, no sé, 10 millones de colones. Pero resulta que nosotros queremos comprar para esta oficina papel por un monto de 500,000 colones. Entonces,
debemos pedir una certificación de contenido presupuestario que nos diga si se tiene ese dinero. Pero hay que tener un cuidado importante en esa certificación. No solo tiene que certificarse que en el presupuesto tal, en la partida y en la subpartida concreta existen 10 millones de colones para compra de papel. Eso sería genérico. Pero resulta que si nos quedamos ahí, se ha dado en la práctica que a veces van a comprar algo y cuando llegan a pagarlo dicen, mira, no, ya no tenemos dinero. Pero ¿cómo? Si ustedes me dijeron que tenían 10 millones. Sí, teníamos 10 millones, pero otras oficinas lo ocuparon y lo gastaron. Entonces lo que se ocupa es no solo que nos digan genéricamente que existe el recurso, sino que se diga que esa partida se reserva, es decir, se compromete a reservar, se aparta el monto de tanto para esta contratación en específico. Esa es una certificación de contenido presupuestario. Si no existe esa mención, ahí no existe seguridad de que haya el dinero. Y entonces usted como funcionario público no podría con certeza desarrollar la contratación porque se puede quedar sin fondos para pagar. Y como representante o abogado del sector privado, pues lo que podría decir es, mire, aquí está complicado porque nos podemos meter a dar un bien y después no van a tener con qué pagarnos. Entonces debemos tener seguridad y pedimos entonces que se certifique si está reservado o no está reservado. Una vez que tenemos el estudio, el sondeo, la certificación de contenido presupuestario, lo que se hace es elaborar las bases del cartel. Vean, el cartel y ese asterisco que ustedes ven en esta presentación no es de por demás, no es de a gratis. Ese asterisco tiene una significación, así que les pido que lo tomen muy en cuenta. Después le comentaremos por qué. Van a ver otro asterisco por ahí más adelante. Resulta que debe detallarse cuáles son los requerimientos del bien que queremos comprar, cuáles son los requerimientos de ese papel, cuáles son los requisitos de la oferta, cuál es el plazo para recibir ofertas. Todos esos elementos van a estar en esto que es el cartel, que es como la regulación, se daban a llamar como la regulación o el reglamento particular de un contrato en específico. Ahí vamos a decir qué queremos, cómo lo queremos, cuándo lo queremos, qué requisitos debe tener el oferente, etcétera, etcétera. Eso se establece en el cartel. El cartel se hace un estudio, se elabora, y en realidad no es que se publica el cartel, lo que se hace es que se publica una reseña en el diario oficial La Gaceta, diciendo, o un aviso diciendo que la institución pública tal se tiene o se quiere comprar tal bien. Y por tanto, entonces los interesados vayan ahora en términos modernos a la página web para que vean los requerimientos del contrato o vayan a la institución para que retiren las bases del concurso. Es decir, no se publica el cartel, se publica un aviso de que existe la contratación y de que los interesados, por supuesto, pueden acudir a la institución o al mecanismo virtual para enterarse del contenido de ese contrato o de ese cartel. Luego viene una etapa de presentación de ofertas o de recepción de las ofertas. Se reciben las ofertas. Vean, hay algo importante. En lenguaje tradicional diríamos que las ofertas se presentan en sobre cerrado. Ahora con la posibilidad de compras virtuales, pues entonces se presentan de forma tal que ningún otro oferente pueda tener acceso al contenido de otra oferta. ¿Por qué? Por algo muy sencillo. Resulta que yo estoy interesado en ofertar, pero dejo que mi vecino oferte primero. Entonces yo después me voy y me fijo cuánto ofertó y por lo menos ofrezco el bien en un colón menos para ver si me lo gano yo por precio. Entonces, el que todos tengan acceso a las ofertas de forma lineal o abierta va a permitir eventualmente una ventaja indebida a favor de alguno de los oferentes. Y para evitar eso, recuerden que debe garantizarse la igualdad de trato entre todos los oferentes. Esta primera oferta o estas ofertas las llamamos en sobre cerrado, deben darse en sobre cerrado con un mecanismo que impida que otros oferentes conozcan. Aquí ha habido incluso un escenario de corrupción muy focalizado, en donde, por ejemplo, alguien a lo interno de alguna institución pública le pasaba, de alguna forma se enteraba del contenido de la oferta y le pasaba el detalle a la competencia, y entonces la competencia ofrecía más barato. Eso se dio hace años, donde incluso gente terminó en la cárcel por este tipo de situaciones. Pero entonces sabemos que las ofertas deben estar en sobre cerrado hasta el momento en que se dicta la apertura de ofertas. Es decir, va a haber un plazo en que se recibe ofertas y en el propio cartel se dice que el día tal, a la hora determinada, a una hora determinada, se va a realizar la apertura de las ofertas. Eso implica la existencia de un acto en donde se levanta un acta y se dice, mire,
se presentaron tales ofertas, y en las ofertas lo importante que se diga, o que se consigne ahí en esa acta es lo siguiente: es quién es el oferente, qué ofrece, obviamente, aunque sea el mismo bien, pero es importante decirlo, qué ofrece y en cuánto precio, en cuánto lo ofrece. Esto es importante. Y entonces a partir de ahí ya tenemos claridad, ya todos saben cuáles fueron las ofertas de todos, y ahora viene otra fase, que es la del análisis de las ofertas. Para esto el cartel ha establecido de previo un cuadro de evaluación en donde se dice que quienes cumplan con tales requisitos pues van ganándose un cierto puntaje, y al final se hace la sumatoria y luego se plantea un baremo, un cuadro comparativo de evaluación de las ofertas, y así entonces es como en principio se debería elegir cuál es la oferta más recomendable. Este estudio lo hacen los analistas de las ofertas, los analistas de las proveedorías institucionales, por ejemplo, y en algunos casos puede existir una comisión de recomendación de adjudicaciones. Esa comisión lo que hace es que ve el cuadro de estudio de ofertas, analiza el cuadro completo y recomienda a quién se puede contratar. En algunas instituciones lo pueden hacer, en otras no, no es obligatorio, pero existe una regulación acerca de la existencia de una comisión de recomendación de ofertas, o de recomendación de adjudicaciones, mejor dicho, que es posible que se pueda implementar. Luego viene la adjudicación, en donde está el segundo asterisco. Una vez que sabemos cuál es la mejor oferta en términos objetivos, ya con base en el análisis previamente desarrollado, pues simplemente lo que falta es seleccionar. Y esa es la adjudicación. Es el acto por el cual la administración pública selecciona al oferente. Eso es al oferente, que a partir de ese momento ya pasaría a ser adjudicatario. Adjudicatario, una condición distinta, ya no es oferente, oferentes fueron todos, ahora sería adjudicatario. El asterisco, repito, no es talla gratis, el asterisco es muy importante, luego lo comentaremos. En materia de contratación pública se hace una diferenciación. En materia de contratación pública, bueno, lo primero que debo decirles en materia de adjudicación es que el contrato es perfecto. Voy a eliminar ese refrendo. Voy a ponerlo nuevamente todo para que lo veamos un momento. Disculpen ustedes el retraso en la presentación. Aquí. En la adjudicación, en realidad, hay que tener conciencia de lo siguiente. En la adjudicación se ocupa, bueno, ya veremos, hablaremos en su momento de las garantías. Debe haberse rendido la garantía de cumplimiento y estar el acto de adjudicación firme para efectos de poder decir que ya el contrato es perfecto. A partir de ahí viene otra etapa, la etapa de cuándo se ejecuta. Resulta que en materia de contratación pública se hace una diferenciación muy tajante entre la validez del contrato y la eficacia, es decir, la ejecución. Para poder, aunque el contrato sea válido, para poder ejecutar el contrato debe contarse con un visto bueno de legalidad, con una revisión de legalidad que le conocemos como refrendo. Este refrendo lo puede otorgar en algunas circunstancias o la Contraloría General de la República o la unidad de aprobación interna de cada institución pública. Entonces, hasta que se tenga ese refrendo se puede ejecutar. Profe, ¿qué sucede si ese contrato se ejecuta sin tener el refrendo? El ordenamiento jurídico establece que entonces se anula toda la contratación administrativa y tiene ya otras consecuencias, de las que comentaremos en otra presentación. Y ya con el refrendo pues se da la ejecución. ¿Qué les parece? Esta en realidad es como la esencia de las fases de la contratación administrativa. Es muy sencillo. Varios elementos importantes. Vean, las garantías, en realidad se exigen garantías. ¿Por qué se exigen garantías dentro del procedimiento de contratación? Por lo menos en la licitación pública. Por lo siguiente. Cuando el Estado quiere contratar no porque simplemente se le antoja, es que contrata porque lo necesita. Y la administración necesita algo para actuar para proteger el interés público, es decir, es por interés público que se contrata. Y entonces, en protección de ese interés público, es que se debe exigir que quien oferta sea responsable, que sostenga su oferta en el tiempo, y que quien se adjudica sea responsable y cumpla con el contrato. Así que entonces se exigen dos tipos de garantías. Cuando estamos en la etapa de formación, exigimos la garantía de participación. Para poder participar en un contrato, al menos, repito, en licitación pública, se exige o se puede exigir garantía de participación. Esa garantía de participación va a ser
un porcentaje de un 1 a un 5% del monto de mi oferta. Y luego, si llega a ser adjudicatario, se exige una garantía de cumplimiento del contrato. Y esa garantía sería de un porcentaje de un 5 a un 10% del monto de mi oferta. Aquí hay que aclarar dos elementos importantes. El primero, a ver, ¿quién define qué porcentaje? Entre un 1 y un 5, porque podría ser un 2, un 3, un 4. ¿Quién lo define? Se define de manera previa en el cartel. En el cartel se va a establecer, se va a exigir una garantía de tanto por ciento como garantía de participación y de tanto por ciento como garantía de cumplimiento. Y el segundo elemento es, bueno, pero ¿quién sabe entonces cuál es el porcentaje o el monto de dinero que debo pagar? Bueno, muy sencillo. Usted en su oferta en sobre cerrado, usted sabe cuánto está pagando o cuánto está ofertando, cuánto quiere cobrar por el bien o servicio que pretende vender, que está ofreciendo vender. De ese monto total, usted va a depositar como garantía o a entregar como garantía. Viene, lo puede entregar en dinero en efectivo, lo puede entregar con títulos, valores, carta de crédito, etcétera. Hay muchísimos mecanismos. Usted va a entregar una garantía sacando la cuenta del porcentaje. Si el cartel le decía que era un 5%, pues entonces usted del monto de esa oferta va a determinar cuál es el 5% y presenta esa garantía. Tanto la oferta, el contenido de la oferta, como la garantía están protegidas por esa confidencialidad, por ese, entre comillas, sobre cerrado, porque si no, aunque yo no diga cuál es mi precio, si el otro sabe o los otros oferentes saben cuál es mi el monto que di como garantía de participación, obviamente, revisando el porcentaje que establece el cartel, inmediatamente van a saber cuál es el precio de mi oferta. Tanto la garantía como la oferta en sí, el contenido de toda la oferta, se mantiene en secreto hasta el acto de apertura de ofertas. Y lo mismo sucede en el caso de la adjudicación. Ustedes en la adjudicación simplemente se las adjudicó en tanto monto, entonces tienen que rendir la garantía conforme lo dicho en el cartel y la presentan en los mecanismos que ya les mencionaba. Aquí la verdad es que se han hecho muchas teorías y se hablan de muchas presentaciones de distintas instituciones públicas y charlas de actualización, etcétera, en materia de contratación administrativa que quizás no son tan relevantes porque en última instancia, aunque pueden ser oportunas, no son relevantes porque en última instancia, por ejemplo, lo que se discute es, mire, dígame una cosa, si usted da como garantía una carta de crédito, esa carta de crédito tiene vencimiento, hay que renovarla. Sí, por supuesto, tiene que renovarse porque las garantías se dan por todo el periodo del contrato, por todo el periodo, digamos, de recepción de ofertas, etc. Si se venciera la garantía y usted no la renueva, no mantiene la vigencia de la garantía, pues entonces su oferta inmediatamente se descalifica. Eso es un requisito esencial y una derivación muy lógica de la aplicación de la figura. Pero, por ejemplo, se dice, mire, si es dinero en efectivo, tiene que renovarla. Entonces se hacen grandes charlas y actividades donde dice, mire, no se tiene que renovar porque el dinero efectivo en principio no vence. Así que esos son los temas en donde algunas veces se ha dicho que el tema de contratación debe estar uno muy actualizado y es muy complicado, pero en realidad es sumamente sencillo, no hay que prestarle tanta atención a ese asunto. En fin, este es como el desarrollo de las fases de la contratación administrativa. Mencionaba entonces lo de las garantías y entonces, de alguna forma, quería hacerles ver este tema de la contratación administrativa. En términos de las fases, nada más estoy tratando de ubicar. Ahora sí, ya hemos visto entonces los elementos, los principios constitucionales y las fases de la contratación administrativa. En una posterior presentación vamos a hablar entonces de los procedimientos de contratación, que son sumamente sencillos. Espero que haya sido de utilidad y por supuesto que espero comentarios y consultas en el Blackboard y espero que nos veamos entonces en términos presenciales en algún momento en la universidad. Muchísimas gracias.